hablemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero dar la bienvenida a todos los que se están uniendo para ver este video ahora. Hoy vamos a estar empezando una serie que se llama ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué hablamos de la necesidad de dar un porqué a lo que creo? Porque muchas veces la ciencia, la humanidad, la gente sostiene que creer en Dios o tener fe es un suicidio intelectual. Es decir, que yo tengo que anular todo lo que creo, todo lo que pienso, toda la lógica, todos los pensamientos y después zambullirme en un vacío desde donde a lo mejor en algún momento voy a encontrar algo que me sirva. O sea, hay una falsa dicotomía entre la ciencia, el conocimiento, lo que el ser humano ha aprendido a lo largo de los milenios y lo que de la fe sabemos, ¿no? ¿Y por qué digo que es una falsa dicotomía? Porque es el mismo creador, es el mismo autor del pensamiento humano, de la ciencia, del conocimiento, es el mismo autor de la fe. Entonces, habría una disociación de personalidad, o sea, Dios tendría una bipolaridad si fuera uno el Dios de la naturaleza y otro el Dios de la fe. Es el mismo Dios. A ver, es que la perspectiva, los anteojos con que nosotros miramos la realidad están distorsionados por nuestra propia condición. Es decir, si yo me pusiera lentes rojos, vería todo rojo. Eso no significa que todo sea rojo, significa que yo lo estoy viendo a través de lentes rojos. Es decir, cuando la humanidad se pone a analizar las cosas de Dios, lo ve a través de sus propios lentes. Hay un autor que se llama Shane Getz, que él habla de refinar la perspectiva, y él dice que toda vez que nosotros nos acercamos a un conocimiento bíblico, hay tres lentes a través de lo cual nosotros miramos. Es como un telescopio o un microscopio que a través de varios lentes nosotros llegamos a ver una imagen. Y Shane Getz dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios hay al menos tres lentes. La primera lente es la lente de la cultura, es decir, yo leo, miro y pienso lo que escucho a través de la cultura. La otra lente es la lente de la historia, o sea, ¿qué pasó en la historia? O sea, yo llego a este momento a través de un proceso histórico. Y la tercera lente, cuando me acerco a Dios, es la lente de la palabra de Dios, es decir, lo que Dios dice de sí mismo. Yo no puedo obviar ninguna de esas tres lentes. Es decir, cuando una persona se acerca a leer la Biblia, agarra la Biblia y le dice, bueno, voy a leer la Biblia, necesariamente las otras dos lentes están presentes. Está la lente de la historia y está la lente de la cultura. Por eso no es que hay una disociación, es una falsa disociación lo que la humanidad nos propone de que tenemos que hacer un suicidio intelectual. Bueno, a lo largo de estos 9 encuentros, que van a ser 9 hasta el primer domingo de diciembre, vamos a estar analizando 9 temas, 9 fundamentos que son bastiones de la fe, que son cosas sobre las cuales los cristianos cimentamos no solo nuestra creencia, sino nuestra vida. ¿Por qué? Porque los cristianos no solo, a veces se cree que las religiones, bueno, yo tengo una religión, soy hincha de un cuadro de fútbol, me gusta esta comida y de vacaciones me voy a tal lado. Y parece como que la fe es una cosa más dentro de todo eso. Para un cristiano auténtico esto no es así, sino que su fe permea todo. Permea sus vacaciones, permea su trabajo, permea su familia, permea sus hobbies, permea sus proyectos, permea sus inversiones, permea sus gustos, permea todo. O sea, cuando un cristiano lo es auténticamente, su fe va a invadir, cuando digo permea, hace permeable, atraviesa todo lo que cree, siente, piensa, dice y proyecta. Por lo tanto, la fe no es una cosa más dentro de las cosas que nosotros hacemos, sino que la fe en realidad es la correa que une todas las poleas de nuestra vida y las pone a todas en funcionamiento. Por eso es tan importante saber por qué creo lo que creo, porque si yo no sé por qué creo lo que creo, corro el riesgo de estar poniendo toda mi vida a funcionar con una polea que no sé para qué sirve. Hoy empezamos con el Dios que adoro, y esto dice: ¿es necesario que exista un Dios? ¿Debe existir un Dios? O sea, esta es una gran pregunta de la humanidad. O sea, la humanidad siempre ha tenido la concepción de algo superior. Y esta es la primera evidencia de la existencia de un Dios. Porque todas las culturas, etnias, épocas, siempre han entendido que hay un Dios.
o muchos dioses. Entonces, en esto está también la necesidad de que el hombre siempre ha mirado hacia arriba. Y esta es otra particularidad que ha permeado a todas las culturas. Dios está arriba, porque a nadie se le ocurrió hacer construcciones que vayan hacia abajo. O sea, egipcios, mayas, caldeos, chinos, o sea, todos, independientemente del lugar que haya sido esa cultura, todos apuntaron hacia arriba, o en las montañas, o construcciones muy altas, o en las puntas de... Es como que el hombre intuitivamente ha tenido la existencia de que hay un Dios y que ese Dios está arriba. Eso es algo que está metido en la misma historia de la humanidad. O sea, los que niegan la existencia de Dios en realidad están negando un hecho histórico, que la existencia de Dios es algo que está ligado a todas las culturas, independientemente de su desarrollo tecnológico. Porque, por ejemplo, los mayas, los egipcios, tuvieron un desarrollo tecnológico extraordinario y, sin embargo, ellos creían firmemente en una multitud de dioses, pero siempre estaba la concepción de algo superior, ¿no? O sea, la necesidad de la existencia de un creador. ¿Y por qué digo que es necesario que haya un creador? ¿No? ¿Por qué no puede ser, como dice la ciencia, que todo surgió de la nada o por una evolución natural? Primero una evolución física, después una evolución química y finalmente una evolución biológica. O sea, la existencia de un creador es inevitable. O sea, la negación de Dios hoy no es un fenómeno religioso, hoy es un fenómeno filosófico. O sea, nadie niega científicamente o puede negar científicamente la existencia de Dios. Si se niega la existencia de Dios es por razones filosóficas. ¿Por qué el hombre niega o necesita negar la existencia de Dios por razones filosóficas y no científicas? Porque si yo digo que existe un Dios, existe alguien superior a nosotros. Si hay alguien superior a nosotros, yo debo tratar de ver quién es ese alguien superior a nosotros. Y si ese alguien es superior a mí, yo debo sujetarme a él, porque es superior. Como el hombre no quiere sujetarse a nadie, tiene autonomía de vuelo, quiere tener él el control, el timón, estar él al volante de la vida, de la creación, de todo, no le conviene la existencia de un ser superior. Y como no le conviene la existencia de un ser superior, niega lo innegable. Ustedes dicen, bueno, pero la ciencia trata de dar una explicación, habla del Big Bang, habla del origen de cero. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde surgió entonces la materia que existe? ¿De dónde surgió la materia? Uno dice, bueno, que surgió sola, los planetas, los astros, la Tierra, las piedras, surgieron solas. Y la ciencia dice, no, lo que pasa es que hubo un Big Bang que generó toda una explosión de energía. A partir de Einstein encuentra quizás la ecuación más famosa de todos los tiempos, que es que la energía es igual a la masa, o sea, la materia, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una unidad de masa, de materia, esto es materia, yo soy materia, o sea, lo que es palpable es materia, se puede transformar en energía. Y a su vez la energía se puede transformar en materia. Esto es lo que a principios del siglo XX Einstein deduce en esta ecuación que es fabulosa, que dio origen a un montón de desarrollos, entre ellos las bombas atómicas, que demostraron que la energía y la materia son interconvertibles. Entonces, ahí encontraron una explicación maravillosa, los que niegan la existencia de Dios. Dijeron, bueno, es fabuloso, toda la materia entonces puede provenir de la energía, no necesitamos tener a alguien que haya creado la mesa. ¿Por qué? Porque en realidad la energía es capaz de producir materia. Ahora la pregunta en realidad tira la pelota para atrás. ¿Por qué? Porque ¿y de dónde viene esa energía? Yo para que ustedes tengan una idea, hice un cálculo para que nos demos idea de la energía que necesitamos para producir un gramo de materia. Un gramito de materia. Para producir un gramo de materia, nosotros necesitamos el equivalente en energía a 20.000 toneladas de TNT. Esto es la bomba de Hiroshima, 20 kilotones, ¿no? O sea, para producir un gramo de materia. Llevado a términos humanos, digo, bueno, vamos a suponer una persona de 70 kilos. ¿Cuánta energía necesito yo para generar una persona de 70 kilos? Bueno,
Yo peso un poquito más, o sea que un poquito más de energía se va a necesitar para hacerme a mí. Pero si uno quiere pensar cuánta energía necesito yo para producir, para generar a través de la energía una persona de 70 kilos, son 1.400.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Es decir, 1.400.000 bombas atómicas iguales a la que se arrojó en Hiroshima son las que necesito para ser un ser humano. Ahora, multipliquemos, un ser humano. Hay 6.000 millones de seres humanos en el planeta. Pero además el planeta tiene mucha más materia que los seres humanos. Y el nuestro es un minúsculo planeta en medio de una enorme galaxia, que además es una minúscula galaxia en medio de todo el universo. Con lo cual, si nosotros nos ponemos a multiplicar, si para un ser humano necesito la energía equivalente a 1.4, o sea, 1.400.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, ¿de dónde salió la energía para producir toda la materia que tenemos? No hay explicación. No hay explicación. O sea, científicamente no hay manera de demostrar la cantidad de energía que se necesitó para crear un ser humano. Imagínense cuando hablamos de todo el universo. Esa energía tuvo que haber venido de alguien. Por eso la existencia de un creador es inevitable. La Biblia dice en Colosenses 1:15 que Él es el creador de todas las cosas. Pero no solo es el creador, sino que Jesús es también el sustentador. Hebreos 1:3 dice que Jesús es el sustentador. Dios es el sustentador. ¿Y por qué necesitamos un sustentador? ¿Por qué yo tengo que sostener este micrófono en la mano? ¿Qué pasa si lo suelto? Se cae. Yo necesito sustentar. Sustentar es sostener. Necesito sostener este micrófono. ¿Cuánto tiempo tengo que sostener este micrófono para que yo, una vez que lo suelte, no se caiga? Siempre. O sea, el micrófono nunca va a aprender a sostenerse solo. Yo puedo estar 1.000.000 de años así y cuando lo sueltes, el micrófono se va a caer por la ley de gravedad. Ahora, ¿esto por qué? ¿Por qué el micrófono se cae? Porque tiene mucha menos energía en el piso que acá. Todos los cuerpos tienden a un nivel menor de energía. Este es el segundo principio de la termodinámica, que es una ley en realidad. La segunda ley de la termodinámica dice que todos los sistemas tienden al mayor desorden o a la mayor, al menor contenido energético. Para eso basta con ir a la pieza de uno de nuestros hijos y uno se da cuenta automáticamente que todo naturalmente tiende hacia el mayor desorden. O sea, si no viene alguien y establece un orden, la pieza, acá hay unas miradas, la pieza, el cuarto, va a evolucionar naturalmente a un grado de mayor desorden, ¿no? Y esto lo saben los agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los agentes inmobiliarios te dicen, una casa no habitada se deteriora mucho más que una casa habitada. Voy a decir, ¿cómo puede ser esto? Porque el que está habitando la luz, se prende el horno, que yo hace calor, frío. Sin embargo, una casa habitada se deteriora menos que una casa deshabitada. ¿Por qué? Porque en la casa habitada alguien le está poniendo energía para que esa casa se mantenga. En la casa deshabitada nadie hace nada. Todo tiende al mayor desorden. Ahora, paradójicamente, los que sostienen que todo se puede hacer sin Dios, dicen que la evolución tendió desde lo más básico hacia lo más complejo. Ahora, ¿quién hizo ese proceso? ¿Quién llevó las cosas de la menor complejidad a la mayor complejidad? Esto es ridículo desde el punto de vista científico. Es decir, la misma evolución contradice lo que ellos dicen. O sea, los procesos evolutivos que el ser humano observa son todos destructivos. Todos tienden a obedecer a esta ley de la termodinámica, que todo tiende hacia el mayor desorden. Las cosas no se ordenan automáticamente, las cosas no mejoran automáticamente. Si yo quiero mejorar mi auto, tengo que poner energía, le hace plata. Si yo quiero mejorar mi cuerpo, tengo que poner energía. Si yo quiero mejorar un país, tengo que poner energía. O sea, todo lo que quiere mejorar, todo lo que va de abajo hacia arriba, requiere inversión, requiere energía. Ahora, de ahí para abajo, todo viene solo. Un esquiador no sube solo hasta arriba. Tiene que tener una telesilla que lo suba, o lo que sea, que lo eleve hasta la cumbre. Ahora, ahí no lo tienen que bajar. El esquiador ahí baja solo, porque la propia energía potencial lo lleva hasta la base. Entonces, ¿por qué es esto? Porque
todo lo que tiene energía va a tender a perderla. No hay un esquiador que haya empezado a esquiar y haya salido flotando en la estratosfera, porque lógicamente, naturalmente va hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo tiende a los niveles de menor energía. Entonces, la existencia de un creador es inevitable. Yo quiero leer Romanos capítulo 1, versículo 19 en la Biblia, que a los romanos, que eran gente culta, sabia, que sabía mucho, que tenía una gran cultura, pero miren lo que les dice Romanos capítulo 1, versículo 19, dice así. Me explico, dice Pablo. Romanos 1, 19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Repito esta palabra, es evidente para ellos, pues Él mismo, o sea, Dios mismo, se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, no hay excusa para decir que Dios no existe, porque su poder y su deidad, es decir, su poder y su naturaleza divina, dice Pablo, les dice a los romanos, se hacen claramente visibles, son evidentes. O sea, esto que acabo de decir es evidente. La existencia de un Dios es evidente. La mente más brillante del siglo XX, Albert Einstein, dijo lo siguiente, estoy citándolo textualmente, él dijo lo siguiente: todo aquel que está profundamente comprometido en el estudio de la ciencia, debe llegar a la conclusión de que existe un espíritu infinitamente superior a nosotros, ante el cual, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes. Albert Einstein. Él llega a la conclusión de que todo lo que él había desarrollado y visto no podía tener sentido sin un creador. Lo cual debiera ser obvio para nosotros. Si yo veo un puente, digo, hubo un ingeniero. Si veo una casa, hubo un albañil, hubo un arquitecto. Si veo un auto, digo, hubo una fábrica que lo construyó. O sea, es evidente que lo que tiene complejidad requirió inteligencia detrás para generarlo. Aparte, ¿qué cosa positiva en estas décadas ha encontrado la humanidad a través de la evolución? Todos los procesos genéticos, todas las malformaciones genéticas, todos los que se llaman de hecho malformaciones, todos los cambios genéticos que el hombre ha visto en los seres vivos, son en realidad, tienden a empeorarlos, no a mejorarlos. Salvo en los organismos unicelulares, que son muy básicos, y ante la presión de los antibióticos adquieren resistencia. Pero en los seres más complejos, que tienen una enorme complejidad, no hablemos de los seres humanos, hablemos de las plantas o de cosas aún menos complejas que nosotros, no se ha observado, no hay evidencia de cambios, mutaciones que puedan ser positivas. ¿Por qué? Porque todo tiende al mayor desorden. Entonces, la existencia de un creador y de un sustentador, como dice Hebreos 1:3, es inevitable. O sea, tiene que haber alguien que sustente, que sostenga, porque si no colapsa. O sea, todo tendería al mayor desorden. Entonces, la existencia de un creador y de un sustentador es inevitable. Lógicamente, siempre va a ser necesaria la fe. Y acá centramos un poco en el carácter del Dios que adoramos. Porque el carácter de nuestro Dios, aunque ahora lo vamos a ver en un ratito, Dios ha querido que el que se llegue a Él tenga que poner algo que se llama fe. O sea, no hay manera que yo pueda llegar a la conclusión evidente de la naturaleza de Dios si no le pongo la cuota de fe. Todo lo que dijimos antes ayuda, abona, explica, demuestra en realidad por qué la existencia de Dios es inevitable. Pero uno diría, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se muestra? O sea, a ver, si yo quiero, vamos a suponer a alguien que hace un producto y lo quiere hacer conocer. ¿Qué hace? Bueno, lo pone en Instagram, lo sube a las redes, sube fotos, contacta a sus amigos, divulga su producto, saca propaganda, o sea, lo divulga. Entonces, por eso le dijeron a Jesús, ya que estás acá, pero ¿por qué no te haces mostrar? Al propio Jesús le dijeron, hacete ver. Pero el propio Jesús dijo, yo no quiero que me crean por las obras. Porque Dios no quiere que la gente llegue a Él por evidencia. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
crea que existe. En su carácter, Dios quiere que el que le busque es el que quiere encontrarle. No el que le busca porque no queda otra opción. Uno puede decir, estoy o no de acuerdo con lo de Dios. Perfecto, pero es su personalidad. Dios tiene una personalidad. Y ahí entramos un poco más en algo más, ¿no? Ahora, bueno, uno dice, bueno, está bien, vamos a suponer que acepto que existe un Dios. Ahora, ¿por qué es este Dios? ¿Por qué no es el Dios de los caldeos, de los egipcios, de los otros? ¿Por qué tiene que ser este Dios? ¿Por qué nuestro Dios y no otro Dios? El Salmo 96:5 dice, todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. Entonces, acá tenemos razones que de nuevo van a requerir la fe, pero hay una pista acá. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos los dioses de las naciones? Analicemos los dioses de los egipcios, los dioses de los vikingos, los dioses de los indios americanos, los dioses de los mayas, los dioses de los chinos o de las culturas orientales, los hindúes, digamos, que tienen una enorme cantidad de dioses. ¿Qué tienen en común todos esos dioses? Que son proyecciones sublimadas de nosotros mismos. No hay ningún dios de los vikingos que sea de tez oscura, porque no hay ningún vikingo que sea negro. Entonces, todos los dioses de los vikingos, Odín, Thor, Loki, todas las deidades vikingas, rubios. ¿Por qué? Las valquirias, rubias. ¿Por qué? Porque ellos son rubios. Del mismo modo, sería impensable que un dios en una cultura africana de raza negra sea rubio. Los dioses de los mayas tenían los caracteres fisonómicos de los mayas. Y así sucesivamente. Porque los dioses de los egipcios, todos con ojos rasgados, iguales. Osiris, Anubis, todos los dioses egipcios, iguales. ¿Por qué? Porque los dioses que creamos nosotros son proyecciones de nosotros mismos. Proyecciones sublimadas. Pueblos crueles como los cananeos generaron dioses crueles. Pueblos pacíficos como los orientales generaron deidades pacíficas, aunque tuvieron los hindúes deidades muy complicadas como Shiva y otros, ¿no? Pero los dioses cananeos, que eran sanguinarios y feroces, crearon deidades terribles, que apelaban al sacrificio de niños y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pueblos sanguinarios proyectan dioses sanguinarios. Entonces, por eso el Salmo 96 dice que los dioses de los pueblos son ídolos, es decir, son creaciones deificadas, hechas dioses, proyecciones de los propios pueblos. En cambio, el Dios que nosotros adoramos es un Dios que no puede ser entendido a través de nuestra mente. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros pudiéramos concebir al Dios de la Biblia. Por empezar, es imposible que la mente humana conciba un Dios que existió siempre. O sea, la Biblia dice que Dios es eterno, pero es eterno hacia adelante, y eso lo puedo entender, pero también es eterno hacia atrás. Y ahí se nos hace agua la cabeza, porque digo, ¿cómo eterno hacia atrás? Todo tiene un origen. Vamos a suponer que este micrófono esté tan bien hecho que dure 500 años. Yo a usted lo puedo llegar a convencer que este micrófono es eterno hacia adelante. Pero ¿cómo los convenzo a ustedes que este micrófono es eterno hacia atrás? Es decir, que existió siempre. Ustedes van a decir, no, alguien alguna vez lo hizo. Entonces, cuando nosotros pensamos a Dios, decimos, alguien lo tuvo que haber creado. Cuando nosotros pensamos que Dios es eterno hacia atrás, no es algo que el hombre pudo haber llegado a diseñar por sí mismo. Es algo que vino por revelación. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entenderlo. La naturaleza, el Dios de la Biblia nos dice que Él es un Dios en tres personas. O sea, son tres personas coexistiendo eternamente en una. Espera, ¿son tres o son uno? ¿Son tres o son uno? Son tres y son uno. ¿Pero cómo? Entonces, si son tres, no pueden ser uno. Y si es uno, no son tres. Y sin embargo, son tres en uno. Ahora uno dice, bueno, pero si ya son tres, son distintos del otro. Y sí, son distintos uno del otro.
pero entonces ya no son infinitos, porque son distintos. Quiere decir que el otro tiene algo que yo no. Los tres son infinitos y a su vez son diferentes. ¿Qué ejemplo tenemos en la vida real? Es muy difícil definir esto, pero ¿por qué quiero decir esto? Porque nosotros nunca pudimos haber llegado a la conclusión de un Dios coexistiendo eternamente en tres personas por nuestro propio intelecto. Alguien nos tuvo que revelar esto. Entonces, la condición de Dios, la condición intrínseca de su naturaleza, nos tuvo que haber venido revelado porque nadie pudo haber pensado, hay un Dios que son tres en uno, tres infinitos. No, por ejemplo, los que no creen en la Trinidad, y hay expresiones cristianas que no creen en la Trinidad o que se dicen cristianas, dicen, ustedes son politeístas porque creen en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios, pero es un Dios en tres personas, entonces son politeístas. No, somos monoteístas. Lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios en tres personas. ¿Y cómo me lo explicás? No te lo puedo explicar. Hay una figura física que para mí, de todas las figuras de tres en uno, porque hablan de los tres estados del agua, bueno, pero hay una enorme cantidad de cosas en nuestra realidad que son tres en uno. Porque Dios ha impreso en la creación cosas de su carácter. Imaginen la luz. La luz blanca es la conjunción de todos los colores. Ahora, hay tres colores primarios. Esos tres colores primarios son capaces de generar la luz blanca. Son distintos, pero los tres forman uno. Y hay muchas cosas que son tres en uno. Fíjense las dimensiones. Ancho, alto y profundidad. En el espacio hay tres dimensiones. Es uno solo el espacio, pero dividido en tres dimensiones. Es más, los que recuerdan en la escuela nos hablaban de los ejes cartesianos. ¿Se acuerdan del eje X, el Y y el Z? Los tres ejes son tres en uno. Los tres son infinitos, pero son distintos. Porque una recta, lo definieron en la escuela, es infinita. Entonces son tres rectas, las tres son infinitas, las tres iguales, pero a la vez distintas. Esta es la única explicación que yo encuentro en el mundo real para explicar tres cosas que son infinitas, son iguales y a la vez son distintas. Los tres ejes cartesianos. O sea, Dios ha impreso muchos elementos de su creación que nos reflejan su carácter. Y vemos a través de la creación características de la naturaleza divina. Entonces, nosotros, si bien no podemos descartar otras explicaciones para la existencia de otros dioses, la realidad que el Dios de la Biblia es inexplicable si no es a través de revelación. ¿Por qué? Porque no es un Dios que pudo haber sido diseñado a partir del pensamiento humano. Esto para mí es una demostración contundente, porque todos los otros demás dioses tienen características, cualidades, excede al límite de lo que hoy estamos diciendo, pero podríamos analizar un montón de deidades, aún deidades en las que mucha gente cree, como Buda, Confucio, Alá. Hay un montón de dioses que hoy mucha gente cree y es muy respetable cada creencia, pero no tienen nada que ver en su proyección y en su análisis con el Dios de la Biblia. Todos son dioses analizables, son dioses hasta predecibles, pero el Dios de la Biblia, que además es una revelación progresiva, porque Dios no pudo revelarse por entero a todos. La Biblia es una revelación progresiva de Dios. La Trinidad, como tres personas coexistiendo eternamente en uno, es un concepto que nace en Cristo. Cristo es el que revela la condición trinitaria de Dios. Por eso hubo momentos de la cristiandad, y aún hoy hay expresiones cristianas que no creen en esto, porque es algo muy difícil de comprender. Y está la interacción entre ellos, que es muy difícil que nosotros lo comprendamos. Pero la realidad es que la Biblia demuestra que hay una eternidad hacia atrás donde Dios estuvo solo. Porque como es el único que tiene inmortalidad, si yo me proyecto infinitamente hacia atrás, necesariamente hubo toda una eternidad pasada donde Dios estuvo solo. Y uno dice, qué aburrido, ¿no? Estar solo una eternidad es lo peor que me puede pasar. Sin embargo,
la coexistencia, el amor perfecto que existe entre las tres personas de la Trinidad, fue suficiente para que él, pudieran vivir esta eternidad en soledad, ¿no? Es muy difícil, imposible en realidad, que nosotros podamos entender a Dios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo pongo también para que quede grabado. Si nosotros tomáramos hoy una hormiga en nuestra mano, en este ambiente ya he puesto antes este ejemplo, y yo pusiera una hormiga en mi mano y le empezara a explicar cómo funciona WhatsApp, ¿qué haría? Bueno, ustedes llaman al instituto psiquiátrico más cercano, chaleco de fuerza e internación. ¿Por qué? Porque este tipo le está explicando cómo funciona WhatsApp a una hormiga. Sin embargo, ¿qué comparto yo con la hormiga? El código genético, por ejemplo. Tenemos exactamente el mismo código genético. Igual, si un gen mío se lo ponen a la hormiga, va a empezar a producir lo que yo hago. Es decir, así se basa la producción de insulina en bacterias. Le meten un gen humano a una bacteria y empieza a producir insulina humana. Porque la bacteria tiene el mismo código genético que nosotros. Vos le metés un gen de insulina a una bacteria y empieza a producir insulina humana. ¿Esto por qué es? Porque compartimos el código genético. Con la hormiga tiene ojos, yo también. La hormiga tiene sistema nervioso, yo también. La hormiga tiene aparato digestivo, yo también. La hormiga tiene un tegumento, yo también. La hormiga tiene medio de locomoción, patas, piernas, yo también. Entonces, empezamos a descubrir que tenemos un montón de cosas en común con la hormiga. Ahora es infinitamente más fácil explicarle WhatsApp a una hormiga a que Dios me explique a mí lo que Él es. ¿Por qué? Porque Dios no tiene aparato digestivo, no tiene piernas que sepamos, no sabemos, no tiene un código genético. Quiere decir que yo, humano, por más que me crea el top 10 de la creación, soy una criatura, igual que la hormiga. Y por lo tanto, hay un montón de cosas que yo no voy a entender de Dios. La Biblia dice en Isaías que como están alejados los cielos de la tierra, están alejados nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. La distancia es enorme entre el cielo y la tierra y así están alejados nuestros pensamientos del pensamiento de Dios. Por eso nosotros no podemos hacer una intelección de Dios, entender a Dios. Y muchas de las cosas las tenemos que aceptar por fe. Por eso es imprescindible la fe para agradar a Dios. Ahora, muy bien, entonces, ¿pero cómo puedo conocer a ese Dios? O sea, vamos a suponer que Dios existe. Vamos a suponer que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Bueno, ¿cómo lo puedo conocer? Bueno, ya algo dijimos, a través de la creación. Pero ¿qué conozco yo de la creación? Romanos, donde leímos, dice que las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, Romanos 1:20, se perciben claramente a través de la creación. Es decir, yo a través de la creación, ¿qué puedo conocer? Que hay un Dios y que ese Dios tiene poder. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de decir, por lo que creó. Pero no puedo conocer su carácter. ¿Ese Dios es bueno o es malo? ¿Es fiel o no es fiel? ¿Ama la justicia o no ama la justicia? ¿Es misericordioso o es cruel? No puedo saber su carácter. Para ese carácter necesito una revelación. Y en esto es radical la diferencia entre el Dios de la Biblia y lo que se escucha por ahí. Hoy está de moda esto de pensar que yo soy Dios, Él es Dios, la luz es Dios, la montaña es Dios, todo es Dios. Y si todo es Dios, nada es Dios. Esto que se llama panteísmo, o sea que todo es Dios, es una vertiente oriental, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es un Dios personal, no es una energía, no es una fuerza, es un Dios personal. Y como es un Dios personal, la única manera que yo puedo conocerlo a Él es relacionándome. ¿Cómo conozco yo a una persona? A través de la relación. O sea, yo puedo conocer algo de una figura famosa. Vamos a suponer que yo quiera conocer, de cualquier personaje famoso que nosotros, de Djokovic. Vamos a suponer Djokovic. Yo lo veo jugar al tenis. Hay cosas que sé de él, sé que es serbio, sé que nació entre los bombardeos o vivió con toda la guerra de los Balcanes, que superó, que es brillante, que ha ganado más torneos que nadie, que es probablemente el mejor tenista de todos los tiempos. Eso es lo que yo puedo conocer de Djokovic. Ahora, si a mí me preguntan, ¿yo conozco a Djokovic? Y no lo conozco.
Porque si a mí me preguntan cosas personales de Él, no lo puedo saber a través de las noticias. Alguna cosa que alguno descubrió. Pero yo no puedo decir que lo conozco. Sé de Él, pero no lo conozco. Entonces lo mismo pasa con Dios. La única manera que yo puedo conocer a Dios es relacionándome. Si una persona no quiere relacionarse conmigo, yo no puedo conocer de Él. Ahora, ¿cómo Dios se va a revelar a mí si yo no quiero conocerle? Ahora, si yo quiero conocer a Dios, Él se va a revelar a mí porque Él sí quiere conocerme. Entonces, si Dios quiere conocerme, entonces es interesante preguntarme si yo quiero conocer a Dios. Ahora, ¿cómo se reveló Dios a nosotros? Bueno, la primera forma de revelación, ya dijimos, es la creación, pero la segunda es la palabra de Dios. La Biblia, que vamos a dedicarle todo un lunes a la Biblia, no voy a entrar ahora en ese tema, pero la Biblia es la revelación del carácter de Dios. Yo a través de la Biblia conozco cosas de Dios que no las puedo saber a través de la creación, rasgos de su carácter. Por eso necesito una revelación. Yo no puedo llegar a conocer cómo Dios es a partir de mi propio interior. Vos pensá, buscá dentro de vos mismo, te dicen. Dentro de vos mismo está Dios. Vos buscá dentro de vos mismo que ahí vas a encontrar a Dios. No lo vas a encontrar ahí. Porque el Dios en el que creemos, que por todo lo anterior que dijimos, es este Dios en tres personas coexistiendo eternamente, este Dios solo se conoce por revelación. ¿Por qué? Porque es un Dios personal. Y del mismo modo que yo no puedo conocer a otra persona si no me relaciono, no puedo conocer a Dios. Como Él no puede revelarse a nosotros de manera directa, eligió un método universal, que es la palabra de Dios. Él se reveló, Él nos dio a conocer. Ahora, hay una tercera forma de revelación, que es la tercera y más perfecta forma de revelación de Dios. La noche que Jesús fue entregado, uno de sus discípulos le dijo: Jesús, mostranos al Padre y nos alcanza. ¿Y qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús reveló la más profunda e íntima faceta de Dios, que es el amor y su corazón, el corazón del Padre. Son como capas concéntricas. Yo, por afuera, a través de la creación, a cualquiera de los ojos está visible lo que Dios es, en su poder y en su deidad. Ahora, yo quiero conocer su personalidad, necesito leer la carta que Él me escribió. En la época anterior a las redes sociales, las personas se conocían a través de las cartas. Dios nos mandó una carta para que nosotros lo conozcamos. Pero la más íntima relación es cuando yo lo puedo llamar Padre. Es decir, cuando puedo llegar a Él en una relación de amor. Y para eso vino Jesús. Jesús dijo que Él venía para revelar el corazón del Padre. Porque este Dios en tres personas lo reconocemos, lo llamamos para nuestra propia comprensión, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En realidad, el Hijo, vamos a dedicar todo un lunes a eso, es en realidad un nombre que adopta cuando la segunda, por poner un orden, no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, porque son coiguales, coexistentes en sí mismos, pero la segunda, una de las tres personas de la Trinidad, elige venir a este mundo para buscarnos. Ya vamos a hablar de eso. Pero Él toma la forma de hijo y adopta entonces la primera persona de la Trinidad, el nombre de Padre. Ni el Padre creó al Hijo, ni el Hijo fue creado por el Padre. Los dos coexisten eternamente. De hecho, Jesús fue crucificado porque Él se hacía igual a Dios y por eso lo crucificaron. Pero Jesús y el Padre tienen una misma esencia, aunque son dos personas distintas. Por eso generó tanta confusión cuando decía: yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Y ahí lo quisieron apedrear. Pero Jesús también dijo: el Padre mayor es que yo. ¿Y cómo? ¿Son iguales o es mayor? Las dos cosas son ciertas. Cuando Jesús habla en esencia, Él en esencia es igual al Padre. Pero cuando Jesús habla en humanidad, el Padre mayor es que Él. Esto lo vamos a ver después. Y el Espíritu Santo es la tercera, segunda o primera por el orden que le atribuimos nosotros, que está con nosotros. Ahora, nosotros, por nuestro lenguaje machista, decimos el Espíritu Santo. Pero en realidad, el nombre en hebreo es femenino. Espíritu en hebreo es femenino, es la Ruá, Yahvé, la Espíritu de Dios. Quiere decir que la condición femenina, cuando Dios crea al hombre a su imagen, no está creando al macho a su imagen.
Está creando a la raza humana. Bien traduce la NBI que Dios creó al ser humano a su imagen. No es que el hombre es imagen de Dios y la mujer es una imagen de... No, el ser humano expresado en mujer y hombre, en hombre y en mujer, eso expresa el carácter de Dios. Porque si ustedes me preguntan a mí, y vamos a dedicar otro lunes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está mucho más evidenciado en los rasgos femeninos que en los rasgos masculinos. Así como el Padre quizás está más reflejado en los rasgos masculinos que en los rasgos femeninos, Dios ha expresado su identidad tripartita en la creación que es el ser humano. Ahora observen este hecho: Padre, Hijo, la Espíritu, ¿no? Fíjense si la proyección de un Dios, Padre, Madre, Hijo, no está reflejada en la familia. Dios refleja en la familia la integridad que eternamente existió en su intimidad. Por eso Dios refleja en la familia su propia identidad. Por eso la familia es la única institución la única institución humana anterior a la caída. Dios no creó la familia para solucionar el problema a una raza caída. Dios crea la familia como el proyecto perfecto para tratar de reflejar a escala, muy lejos, la íntima relación de coexistencia, amor y respeto que existió eternamente en las tres personas que conforman la Trinidad. Por eso, y para ya ir cerrando, aunque hay muchísimo más para hablar, ¿qué sabemos de ese Dios? Hay cualidades que son intrínsecas a Dios, ¿no? Hay tres, y las tres las menciona el apóstol Juan. Hay tres sustantivos que la Biblia dice que Dios es. Dice la Biblia que Dios es espíritu, Juan 4:24, Dios tiene una entidad espiritual. Dice la Biblia que Dios es luz, no tiene luz, es luz. Eso está en 1 Juan 1:5. Dios es luz, 1 Juan 1:5. Y la más conocida de todas, 1 Juan 4:8, dice que Dios es amor. Es decir, Dios es todo amor, pero no todo amor es Dios. Dios es todo luz, pero no toda luz es Dios. Esta luz no es Dios. Dios es espíritu, pero no todo espíritu es Dios. Por eso hay una confusión cuando se habla de amor y dice, bueno, el amor, Dios siempre está en el amor. No, depende qué digamos y definamos como amor. Dios es amor, pero no todo amor es Dios. Dios es luz, pero no toda luz es Dios. Y Dios es espíritu, pero no todo espíritu es Dios. Dios tiene una personalidad, no tiene bordes difusos, donde todo es Dios. Si todo es Dios, en definitiva, nada es Dios. Dios tiene una personalidad, tiene límites definidos. Hay cosas que Dios no puede ver. Dice la Biblia que Dios no puede ver el pecado. Hay cosas que Dios no puede ver. Y vamos a dedicar también al pecado todo un lunes. Esto es lo que Dios es en esencia. Pero Dios tiene atributos que son no comunicables. Hay atributos que son comunicables. ¿Qué quiere decir que hay atributos comunicables? Que Dios nos presta algo de eso. Por ejemplo, el amor es un atributo comunicable. Dios es amor y nos permite amar. Dios es fiel y nos permite ser fieles. Dios es misericordia y nos permite ser misericordiosos. Dios es bondad y nos permite ser buenos. Dios es un Dios de paciencia y a veces podemos ser pacientes. Dios es un Dios de paz y a veces nos presta de su paz. Son atributos comunicables. Dios es santo y nos presta de su santidad. Son todos atributos, perfecciones divinas comunicables. Dios nos las presta a escala, nos da una muestra gratis. Lógicamente Él lo es en esencia, nosotros recibimos esa condición prestada. Pero también hay atributos que no son comunicables. Por ejemplo, los la omnipresencia. No somos omnipresentes. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo y en todos los tiempos al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Los límites de espacio y de tiempo en los que nosotros nos movemos no afectan a Dios. Yo tengo la concepción de que Dios puede moverse linealmente a lo largo del tiempo sin problema. O sea, Dios puede estar en el futuro,
en el presente y en el pasado al mismo tiempo. Como en la película Volver al Futuro con el DeLorean, bueno, a otra escala, pero Dios puede moverse sin límites de tiempo, en todas las líneas de tiempo y en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son coordenadas de esta creación. Por eso a nosotros nos cuesta tanto entender que Dios nunca tuvo origen, porque nuestra mente está programada para el tiempo y para el espacio. Es decir, nosotros fuimos programados para que hubiera una línea de tiempo que va siempre en el mismo sentido, porque así es esta creación. Y también límites espaciales. Tenemos un espacio en el que nos movemos. Pablo, hablándole a los atenienses en Hechos 17, les dice: Dios al hombre le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero Dios no está condicionado ni por límites de tiempo ni por límites de espacio. Por eso Él puede ser omnipresente, estar en todos los tiempos al mismo tiempo y en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Se entiende? Es como que las normas que condicionan nuestra mente. Por eso al ser humano, aún al científico, le cuesta entender, porque ridículamente el científico, el ser humano, pretende que las leyes que rigen en este sistema que llamamos universo, vamos a dedicar un lunes a hablar del universo, por eso no quiero explayarme en eso ahora, aplican a Dios que está fuera de los límites de este universo. ¿Cómo yo le voy a aplicar las leyes de este universo a Dios que está fuera del universo? Es lo mismo que yo pretendiera que las leyes argentinas aplicaran en Uruguay. Si yo trato de que las leyes argentinas apliquen en Uruguay, los uruguayos me van a decir: discúlpame, esas leyes se aplican en Argentina, pero acá estamos en otro país, rigen otro esquema de leyes. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Las leyes que aplican dentro de este esquema, dentro de este laboratorio que se llama universo, no aplican a donde Dios vive. Entonces son atributos no comunicables. La omnisciencia, que Dios todo lo sabe, la omnipotencia, que Dios todo lo puede, son atributos que son no comunicables. Otro atributo no comunicable es la inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Todo lo demás cambia. Por eso yo me animo a afirmar, sin temor a equivocarme, que en realidad no existe ninguna constante, por más que los físicos llamen constante a las constantes. Hubo un tiempo en que se creía que el tiempo era constante. Las ecuaciones de Lorentz, a principios del siglo XX, las ecuaciones relativistas, demostraron que el tiempo es una variable. Antes se creía que es una constante. Ahora se sabe que depende de la velocidad a la que viajo. Relojes atómicos de altísima precisión que se cronometraron al mismo tiempo en la Tierra y en naves que orbitaban la atmósfera, cuando volvieron días después, se demostró que había un ligero retraso en el reloj que estaba orbitando respecto al que estaba en la Tierra. ¿Por qué? Porque a medida que yo me acerco a la velocidad de la luz, el tiempo tiende a no transcurrir, por ecuaciones físicas. Entonces, el tiempo no es ninguna constante, no existen las constantes, porque el único constante es Dios. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, me hablaban del universo infinito. Yo pensaba, el universo no puede ser infinito, porque la infinitud es un atributo no comunicable de Dios. Hacia fines del siglo XX, hay un famoso libro que es interesante de leer, que se llama Historia del Tiempo, escrito por Stephen Hawking. Él decía, ¿se acuerdan del físico de la silla de ruedas? Él decía que en realidad el universo no es infinito, sino que es ilimitado. Es como una pelota de fútbol o como la Tierra. ¿Cuánto tiempo tengo yo que viajar por la Tierra, que es esférica o ovalada, pero bueno, la Tierra, para encontrar un límite? Ninguno. Yo puedo viajar toda mi vida y voy a seguir dando vuelta alrededor de la Tierra. O sea, la Tierra es ilimitada, pero no es infinita. Ilimitada quiere decir que no tiene límites. Hawking y otros dicen que el universo es ilimitado. O sea que si yo viajara la suficiente cantidad de tiempo, en algún momento volvería al punto de partida, como Elcano, Magallanes, volvería al punto de partida. Porque el universo no es infinito. ¿Y cómo sé que el universo no es infinito? ¿Porque lo dice Stephen Hawking? No, porque la infinitud es un atributo no comunicable. ¿Y qué quiere decir un atributo no comunicable? Quiere decir que Dios no le va a dar a su criatura algo que solo lo tiene Él. Y la inmutabilidad es un atributo no comunicable. La omnipresencia es un atributo no comunicable. La eternidad
es un atributo no comunicable. Cuando estudiamos Corintios, vimos que Dios nos viste de incorrupción y nos viste de inmortalidad. Y hablamos de que es lo mismo que un reloj que está bañado en oro. No es de oro, está bañado en oro. Uno lo ve de afuera y parece oro. En la eternidad hay seres revestidos de inmortalidad, pero que no son inmortales. Porque la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible es Dios. La luz en la que habita Dios es una luz inaccesible. Ayer domingo hablábamos de las luces que están a millones de años luz de distancia y que equivalen a la intensidad de 1 trillón de soles, ¿no? O sea, a 3.000 millones de soles es la intensidad de los cuasares. Sin embargo, esa es luz prestada, porque Dios habita en una luz a la que no se puede acceder porque Él es luz. Quiero cerrar acá, no porque el tema esté terminado, sino para demostrar que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios que no puede ser imaginado por los hombres. La Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si lo poquito, lo infinitesimal de Dios que conocemos a través de lo que podemos ver en la creación, de lo que la Biblia nos revela y aún de lo que vimos a través de Jesús, si ese infinitesimal conocimiento de Dios nos lleva a pensar lo que Él es, ¿qué será lo que es en realidad? Porque la Biblia dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, dice Isaías. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Y yo le veré, decía Job, le veré por mí mismo, yo lo veré y no otro. Verán al Rey, verán su rostro, dice la Biblia. O sea, tenemos el privilegio de que un día le conoceremos e invertiremos toda la eternidad en conocerle y aún esa eternidad no nos alcanzará para conocerle. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Quiere decir que ni siquiera una eternidad viviendo junto a Él me alcanzará para conocerlo, porque yo nunca seré omnisciente como Él, porque no es comunicable. Por lo tanto, toda la eternidad me voy a pasar tratando de conocerle y aún así no lo voy a conocer. Y me encanta que no entendamos, y me encanta que yo no entienda esto, porque si yo entendiera esto sería Dios. El día que entendamos a Dios, seremos Dios. Y como no entendemos a Dios, creemos firmemente que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Vos y yo tenemos que llegar a este Dios verdadero. Tenemos que alcanzar el corazón de este Dios verdadero. Un Dios que mucho más que un hombre o una hormiga con WhatsApp, sino que Dios a nosotros, polvo eres y al polvo volverás, dijo Dios, que somos arcilla pensante y no mucho más. Si ese Dios se acercó a nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a intentar acercarnos a Él? El propósito de los lunes que siguen es que podamos conocer más al Dios que adoramos, a través de todas y de las muchas maneras en que Él se llegó a nosotros, y que el propósito final no sea llenar nuestra cabeza, sino extasiar nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te esperamos para el próximo video. Dios te bendiga.